Buen día, gente del IAE. Hoy leemos del Evangelio de San Mateo en la fiesta de San Pedro y San Pablo, la fiesta que la Iglesia dedica al Papa, a rezar especialmente por el Papa. Y dice así: al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿qué dice la gente sobre el Hijo del Hombre? ¿Quién dice que es? Ellos le respondieron: unos dicen que es Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. ¿Y ustedes?, les preguntó, ¿quién dicen que soy yo? Tomando la palabra, Simón Pedro respondió: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y Jesús le dijo: feliz de ti, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y yo te digo: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no prevalecerá contra ella. Y te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Un momento fantástico de la vida de Pedro, de ese Pedro y de los posteriores Pedros que han venido sucediéndose durante los siglos, que pueden apoyarse en aquel momento en el cual Jesús les da un encargo. ¿Qué podemos decir de Pedro? Pensando también en Francisco, muy particularmente. Jesús llamó a un hombre, a un pescador de la calle, a un hombre de la calle, digamos así, lo llamó para que fuera su discípulo. Ese hombre aceptó el llamado y comenzó a seguirlo. Escuchó su palabra, fue acomodando su vida a lo que él le pedía y fue formando parte del grupo de sus íntimos. De entre sus íntimos llamó a uno, a él, y le dijo: Pedro, a vos te voy a encomendar algo. ¿Quién es Pedro en la iglesia? ¿Quién es el Papa? Un hombre que ha sido llamado de entre los hombres, que ha sido elegido y que ha sido investido de una función muy particular, que es la de ser pastor de ese gran rebaño que es la iglesia en todo el mundo, y que además le ha sido dado un poder particular, y es el de ser una voz autorizada para poder, y esa es la función que tiene el papado en la iglesia, acompañar a la iglesia cuando hay momentos de conflicto, para ser una última voz, una última referencia de aquellas cosas que pueden no estar claras o que pueden provocar discusiones, las famosas declaraciones ex cátedra, desde la cátedra de Pedro, y que es entonces la última instancia, como le gustaba decir al cardenal Ratzinger, en esas discusiones. No es una especie de superhombre que lo tiene que saber todo y hablar de todo y acertar en todo, por así decir, sino que es alguien que tiene, sí, para algunas cosas, una ayuda muy particular del Señor. En Argentina nos pasa que escuchamos, en general, la gran muchedumbre del país lo admira, agradece su palabra, su empuje y sobre todo una claridad enorme a la hora de marcarnos cuál es el camino. Yo creo que todos nos sentimos en ese sentido como muy impulsados a una iglesia en salida, a una misión evangelizadora abierta, a la preocupación por los más necesitados. Pero hay una serie de personas que están sumamente incómodas a veces porque, sobre todo, extrapolan afirmaciones del Papa que salen de otros contextos y que son puestas a veces como grandes titulares por personas que no lo quieren mucho al Papa y entonces lo escrachan de mala manera. En fin, el papel que tiene necesita de la oración de los cristianos. Entonces necesitamos sobre todo rezar por ese hombre que tiene sobre sus hombros una carga enorme, y después tener también la lucidez de escuchar su palabra con una actitud de una aproximación cordial, incluso cuando haya cosas que te puedan picar y resultar un poco molestas. Lo digo porque hay mucha gente que se siente molesta a veces por las afirmaciones del Papa, que lo colocan de un lado de la grieta o generalmente de un solo lado de la grieta, y son con lecturas absolutamente inventadas y que tienen que ver con una lectura muy distorsionada. Son fuertes las cosas que estoy diciendo, pero vale la pena decirlas. Si querés saber lo que dice el Papa, anda a las fuentes. Vatican.a.
Vatican va, como voy a buscar a ver qué dijo, no qué dicen los periodistas que dijo, porque te vas a enterar de muchísimas más cosas y de mucha más amplitud y con una lectura que podés hacerla vos mismo, vos misma, sin tener que, por así decir, hacértelo masticar y digerir por otros, que en general lo distorsionan. ¿Qué es lo que podemos recordar hoy? Que la iglesia reza por Pedro. Hay una famosa imagen de los primeros tiempos de la iglesia cuando lo encarcelaron a Pedro y él confiaba en la oración de la iglesia. En la casa donde estaban reunidos los discípulos rezaban por él y consiguieron su liberación. Hoy el Papa tiene tal carga que la oración, y él nos deja de recordarlo, que la oración es algo que él necesita. Hoy te invito a rezar muy especialmente por él. Nos bendiga el Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del